La naturaleza de los pueblos es muy poco constante. Resulta fácil convencerles de una cosa, pero es difícil mantenerles convencidos. El que no detecta los males cuando nacen no es verdaderamente prudente. Estas dos frases pertenecen al famoso pensador que seguramente todos conoceréis, Nicolás Maquiavelo. Seguramente ahora te estás preguntando por qué te estoy contando dos de las frases de Maquiavelo cuando este es un vídeo de Ataque a los Titanes. Porque las frases de Maquiavelo se parecen bastante al pensamiento del personaje que vamos a analizar hoy, Zeke Yeager. Tengo que reconocerte que yo personalmente estoy viendo solo el anime, no me estoy leyendo el manga y debería leérmelo, lo sé, pero con el último capítulo a mí me ha explotado todos los pensamientos y todas las teorías que tenía alrededor de este personaje y de todo lo demás, porque no sé por qué había olvidado que al principio de la temporada, de la cuarta temporada, mencionan el parentesco que hay entre Zeke y Eren, y en mi cabeza lo había olvidado. Pero hoy lo que vamos a hacer es, por supuesto, analizar la personalidad y el comportamiento de Zeke, porque creo que podemos aprender mucho de este personaje y que a raíz de lo que comentemos hoy podemos elaborar algunas teorías de lo que va a pasar, que por supuesto si os leéis el manga os animo a callaos, que no nos spoileéis a los que no, y poder llegar a la conclusión al final de este vídeo si personalidades como la de Maquiavelo o como la de Zeke Yeager existen realmente en la actualidad y hay personas que se pueden comportar así. Vamos a verlo. Zeke Yeager es hijo de Grisa Yeager y Dina Yeager, uno de los últimos descendientes de la familia real Fritz y heredero del titán bestia. Con el último capítulo, como os comentaba, es posible que a muchos de nosotros y nosotras nos haya explotado la cabeza con todas las teorías de lo que pueda pasar en esta serie y sobre todo con el plan que Zeke y Eren parece que tienen detrás. Pero no estamos aquí en principio para elaborar teorías, sí, sino para realmente entender la personalidad y el comportamiento de Zeke. Y ya sabéis que, como hago siempre, os digo que lo importante es entender la historia de este personaje en concreto, pero hoy quiero hacerlo al revés, quiero explicaros el origen de Zeke al final de este vídeo, porque creo que va a ser mucho más interesante y porque os quiero contar unas cosas antes sobre este personaje. Lo más característico que podemos ver en Zeke es que es un personaje que tiene una tendencia especial para ser una figura del líder, del buen líder, el líder táctico, el líder estratégico, el líder que planea muy bien sus movimientos y que tiene un plan B, un plan C, los planes que hagan falta, y que es una persona que es especialmente buena en la toma de decisiones, porque hemos visto muchas situaciones y muchos ejemplos en la serie donde otros personajes como Beltort y Reiner se ven acorralados y es Zeke realmente el que toma la decisión por ellos o el que les dice en situaciones de tremenda y muchísima presión cómo actuar. Lo cual esto ya nos da dos pistas esenciales en este personaje. Una, que toma muy buenas decisiones, pero también que tolera tremendamente bien el estrés y la incertidumbre, es decir, que tolera bastante bien situaciones de muchísima presión. Y estas son situaciones que al fin y al cabo te van a poner a prueba y que sobre todo no te dejan mucho margen de maniobra para responder. Es una habilidad y un rasgo bastante característico de una figura, de un buen líder, pero también es altamente recomendable este rasgo de la personalidad y esta tendencia a comportarnos así en entornos de muchísima presión, como por ejemplo trabajos que exijan mucha alta carga y sobre todo mucha demanda de esa presión y ese estrés, como por ejemplo en empleos de banca, en empleos que al fin y al cabo tienen que lidiar con una incertidumbre constante, como iba a decir casas de apuestas, pero no. Como consultoras, entornos al fin y al cabo que tienen, como os digo, muchísimo estrés, muchísima presión, muchos plazos, pero por ejemplo también esto sería altamente deseable en empleos como por ejemplo sanidad, educación, que al fin y al cabo también tienes que lidiar mucho con el estrés, pero evidentemente es algo completamente diferente porque ahí no vas a ser la persona que es la líder, por así decirlo, pero quizás un jefe sí, ¿no? Y en estos ejemplos también es esencial una característica brutal en él, que es cómo consigue separar lo emocional de lo puramente analítico o táctico. Y hay un ejemplo brutal en la serie cuando él dice que no van a rescatar a Annie porque el objetivo fundamental es rescatar el titán fundador, el poder perseguir y coger a Eren. Eso al fin y al cabo nos hace entender que Zeke es una persona que separa muy bien lo emocional
Y esto evidentemente tiene que ver con un aprendizaje de lo que él ha aprendido a integrar de lo que es el plano emocional, es decir, cómo esté conectado con sus emociones, que como vemos conectado no está para nada. Pero hay un motivo por el que no está conectado a estas emociones. Te lo voy a mencionar en unos minutos. Si os dais cuenta, muchas de las cosas que hemos visto también en la serie es que Zeke es una persona que está muy conectado con una estructura de poder en la cual es él el líder, pero para nada está conectado con otras estructuras de poder. Es como, si yo dirijo el cotarro, yo me manejo en todo esto, pero a mí no me hagas rendir cuentas, ni me hagas inmiscuirte en tus planes, porque yo tengo mi propio pensamiento y mi propia teoría de cómo debe ir el mundo. Es aquí cuando debemos entender de dónde viene todo ese ideal que él sostiene y sobre todo cómo se comporta, porque no sé si os habéis fijado en por qué hace lo de lanzar las piedras. ¿De dónde viene ese comportamiento? Para profundizar en este personaje tenemos que hacer un retroceso a su infancia y entender cómo estaba siendo su infancia en ese momento. Vemos que Zeke es una persona que proviene de un entorno donde sus padres son dos personas que han estado recibiendo muchísima presión y sobre todo muchísimo rechazo social, muchísimo maltrato, muchísimo acoso. Se les estaba tachando de prácticamente animales, nadie quería nada con ellos, y esto evidentemente es una educación y una cultura que han intentado inculcar a su hijo para que su hijo siga unos ideales. Y esto es bastante común en la infancia, cuando diferentes niños o niñas reciben una presión por parte de sus padres, recibiendo una cultura y una educación que para nada ellos han escogido, porque son niños y no tienen ese poder de decisión de escoger la familia en la que están, pero aún así tienen que escuchar ciertos ideales y ciertas ideologías evidentemente de sus padres y ciertas formas de pensamiento que les se van a encaminar a lo largo de su vida. Por tanto, Zeke durante su infancia estaba aprendiendo que lo que les estaban diciendo los demás no tenía sentido y que lo que realmente importaba era lo que le decían sus padres. Pero evidentemente esto no era lo único con lo que se iba a quedar, porque él estaba expuesto a más cosas que estaban pasando en el mundo, interactuaba con los demás, interactuaba con el resto del mundo y empezaba a ver que quizás lo que le estaban contando sus padres no tenía tampoco mucho sentido porque conducía a mucho sufrimiento. Y esto es una situación bastante común que sucede muchísimas veces cuando un niño o una niña tiene un conflicto de lealtades entre lo que piensan sus padres, entre lo que le animan a pensar sus padres y entre lo que piensan los demás y piensa el mundo. Cuando este conflicto de lealtades se produce en un niño o una niña, eso lleva a un sufrimiento emocional que no se llega a verbalizar porque es un niño y es muy difícil poner voz a todo esto, porque al fin y al cabo va a ser un conflicto que le lleve a sentir muchísima frustración, muchísima rabia, miedo, pero sobre todo culpa, porque al fin y al cabo tú te estás rebelando, te tienes que intentar rebelar contra las figuras que en teoría te tienen que proteger. ¿Y cómo te vas a rebelar con tus padres cuando en la infancia crees que tus padres son las personas, por así decirlo, que jamás se van a equivocar y que jamás te van a querer hacer ningún daño? Y esa culpa en cierta forma va a ser la que va a mediar en parte del comportamiento en la infancia de Zeke y la que le va a llevar a de alguna manera traicionar esa relación que ha establecido con sus padres y llegar a desvelar su identidad real y a desvelar lo que tramaban realmente sus padres. Al fin y al cabo ahí tenemos un momento espectacular que marca la infancia y la vida adulta de Zeke. ¿Por qué marca la vida adulta de Zeke? Porque al fin y al cabo con este momento lo que él está aprendiendo es que para garantizar un bien mayor hay que sacrificar el bien individual. Es decir, hay que sacrificar lo que a mí me pasa, lo que yo sufro, a costa de que estén bien los demás. Y esto es algo que pasa mucho y que yo, como psicólogo, veo muchísimo en consulta, cuando muchas personas lo que hacen de alguna manera es priorizar cómo estén los demás, priorizar cómo van a estar los demás antes de cómo estén ellos mismos. Vamos a ver ahí que hay una autoestima muy deteriorada y que hay que trabajar, porque al fin y al cabo va a ser la que les conduce a más sufrimiento. Y aquí tenemos la primera premisa que aprende Zeke: para garantizar el bien mayor hay que sacrificar mi bien individual, tengo que sufrir, tengo que penar. Pero hay más acontecimientos que marcan seguramente por qué se comporta así realmente Zeke. Y uno de ellos, evidentemente, es la figura que él tiene de seguridad, de cuidado, de afecto, como es esta persona que no era un adulto realmente, era unos años mayor que él, pero al cual Zeke le acaba integrando e interpretando como padre. De hecho, es bastante característico que lo que ahí guarda es un momento muy bueno
de lo que implica para él el jugar a la pelota, con el béisbol, porque es un entorno, al fin y al cabo, muy de la niñez, muy de la infancia, el jugar, el placer por jugar, el entretenerte y no tener que estar estudiando porque te lo están diciendo tus padres, machacándote, exigiéndote. Es un entorno completamente seguro e infantil, porque es lo que Zeke no ha tenido, un entorno infantil. De hecho, ya en la infancia Zeke lo que está aprendiendo realmente es a que conectar con mis emociones y expresar mis emociones es algo terriblemente doloroso. Por lo tanto, voy a empezar a distanciarme de ellas y a no expresarlas. Y esto es lo que luego vamos a ver en la edad adulta, que Zeke es una persona que está completamente alejada de sus emociones. Incluso hay veces que hay ejemplos en la serie que parece que realmente se está preocupando por los demás, pero realmente no se está preocupando por los demás. Lo que se está preocupando realmente es porque a lo mejor lo que le pasa a un personaje en concreto tiene que ver con sus planes y esto es algo a lo que tiene que resolver. Y si me tuviera que decantar por algún tipo de diagnóstico a la hora de catalogar a Zeke, yo me quedaría con la sociopatía, porque es una mezcla al fin y al cabo de lo que estamos comentando. El entorno, la influencia del entorno y de la sociedad y la cultura, toda esa presión que ha recibido desde la niñez y por supuesto la parte genética y algo que él ha podido heredar y también por supuesto las experiencias infantiles y de su adolescencia que él ha vivido. Al fin y al cabo también en la adolescencia hay muchísima presión sobre el hecho de heredar el titán bestia y sobre lo que se espera de mí, todas las expectativas que se esperan de él, todo lo que él tiene que tratar de conseguir. De hecho es alguien que no destaca por su fuerza, sino que destaca por su ingenio y por su talento. Y ahora sí vamos a responder a la pregunta de por qué Zeke luego, cuando se convierte en el titán bestia, hace lo que hace con las piedras. ¿Por qué las lanza de esa manera? Porque si has estado atento a este vídeo, habrás comprendido que uno de los momentos clave en su infancia, uno de los momentos seguro, uno de los momentos donde él ha conectado más con sus emociones y con un espacio tranquilo, es cuando jugaba a la pelota. Y en ese momento, ese lanzamiento es exactamente igual al que muestra cuando lanza las piedras convertido en titán bestia. De hecho, es un momento que, aunque sea macabro, aunque al fin y al cabo esté asesinando a gente, él está tranquilo cuando lo hace y eso tiene que ver mucho con lo que ha vivido en su infancia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un análisis yo creo que un poquito express porque creo que voy contra el reloj. Hoy mismo sale un nuevo capítulo y tengo que grabarlo y editarlo, así que vamos a ver si nos da tiempo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es el primer vídeo que veis de esta sección, os animo a ver otro por aquí. Y si es la primera vez que me ves y no estás suscrito o suscrita, pues te dejo el enlace de suscripción. Nos vemos en próximos vídeos, un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego.